algunos con sus cuadernos, con sus colores y con la Biblia. Y a otros no les importaba, mejor las dejaban en la casita. Bienvenidos a las clases Mi primer libro, la Biblia. Los niños aprenderán diferentes historias de la Biblia, aprenderán versículos, manualidades, cantos y mucho más. Hoy aprenderemos de un libro que ha sido el más leído, el más vendido y traducido en diferentes idiomas. Ese libro es la Santa Biblia, que es la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Salmos 119, verso 105. Buscan allí en su casita la Biblia y se sientan y vamos a leer este versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es la Biblia para nosotros. Ella nos enseña el camino por donde debemos de andar, nos da consejo, nos advierte del peligro, nos da una palabra de esperanza en momentos de tristeza y de dolor, nos da palabras de promesa, nos alimenta la fe. En ella encontramos todo lo necesario para tener una vida espiritual fuerte. En ella también encontramos las historias de los hombres de fe, del amor de Dios y de la segunda venida del Señor Jesús. Muy bien, pero antes de conocer aquellas historias y de aprendernos aquellas historias de la Biblia, primero vamos a conocer la estructura de cómo está conformada la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. ¿Es un libro de libros o es una colección de libros sagrados? La Biblia es un término griego que se le decía biblión, que significa rollo, papiro o libro, y de la expresión griega del que se le decía libros sagrados. La Biblia se divide en dos partes principales, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Testamento significa alianza, pacto o contrato. Y cada uno de los textos que están escritos en cada uno de los dos libros se llaman versículos y se le decían textos sagrados. Bien, vamos a hablar primero de este Antiguo Testamento. Vamos a hablar de este. En este libro o en este grupo de libros explica del comienzo de la creación de Dios, de la historia de los patriarcas, de aquellos líderes que de mucha gente era de un pueblo, de la historia de los reyes y de la evolución de la ley judía. El Antiguo Testamento también le llamábamos la Antigua Alianza, y en ellos encontramos 5 grupos de libros, y dentro de cada grupo de libro había más libros dentro de ellos. Vamos a conocer cómo se llamaba el primer grupo. El primer grupo se le llamaba Pentateuco o la ley o Torá. En este grupo encontramos el comienzo o el principio de la creación de Dios, la ley de Moisés y el origen de la fe judía. ¿Cuántos libros tenemos en este primer grupo? Tenemos 5 libros. ¿Y cuáles son sus nombres? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, con sus respectivas abreviaciones de sus nombres. El segundo grupo era llamado Historia. En este relata la historia del pueblo judío. ¿Cuántos libros son de historia? Son 12 libros. Conozcamos sus nombres. Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Tenemos un tercer grupo llamado libros de sabiduría o de poema. Trata de libros poéticos y de sabiduría por medio de cantos y de adoración. ¿Cuántos libros eran en este grupo? Son de este grupo. Son 5. ¿Y cuáles son sus nombres? Job,
Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, con sus respectivas abreviaciones. Y tenemos otro grupo que se le llamaban libros proféticos. Este grupo habla del juicio venidero y de los tiempos del Mesías. En este grupo se divide en dos secciones. Unos eran llamados profetas mayores y los otros eran llamados profetas menores. ¿Por qué se le llamaban profetas mayores? Porque sus escritos eran muchos. ¿Cuántos libros hay en profetas mayores? Dígalo duro. 5. Muy bien. ¿Cuáles son sus nombres? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores se le decían así porque sus escritos eran pocos. ¿Cuántos libros son de este grupo? 12 libros. Muy bien. ¿Y cuáles son sus nombres? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Muy bien. Estos son todos los libros del Antiguo Testamento. Sumando todos estos libros de cada grupo, tenemos 39 libros del Antiguo Testamento. Muy bien. Ahora vamos a pasar y vamos a estudiar el Nuevo Testamento. En estos grupos se encuentra la vida y mensaje de Jesucristo o la historia de la salvación basada en la misericordia, en el amor y en el perdón de Dios. En ellos también encontramos 5 grupos de libros y en cada grupo encontramos más libros. Vamos a conocer el primero. El primer grupo se llama Evangelios. Evangelio significa buena nueva y la palabra buena nueva significa la llegada del reino de Dios. Ok. ¿Cuántos libros son en este grupo? 4 libros. Muy bien. ¿Y cuál es el nombre? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y también tiene sus respectivas abreviaciones de los nombres completos. Hay un segundo grupo que solamente tenemos un libro de historia. Y en ese se narra o es también llamado el libro de los apóstoles. Y aquí habla de cómo Jesucristo continuó dirigiendo a su iglesia a través del Espíritu Santo. ¿Okay? Y se llamaba Hechos. Este libro se llamaba Hechos. Vamos a pasar a un cuarto libro que se le llamaba las cartas paulinas y cartas generales. Están divididas en 2. Las cartas paulinas y las cartas generales. Aquí habla de la formación de la iglesia primitiva, de cómo el evangelio fue llegando a tantos lugares del mundo y las cartas que se le enviaban a las iglesias para darles un consuelo o para exhortarlas o para resolverles algún problema. ¿Cuántos libros tenemos en las cartas paulinas? 13 libros. Muy bien. ¿Cuáles son sus nombres? Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, vamos por aquí, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Muy bien. Y las cartas generales, ¿cuántos libros son? 8 libros. ¿Y cuáles son sus nombres? Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan y San Judas. Y por último tenemos el libro de profecías. En este libro es la interpretación y cumplimiento de la palabra de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento.
Es un libro donde se profetiza la llegada o la segunda venida del Señor Jesús. Ok, estos son, y el libro es llamado Apocalipsis. Ok, bueno, estos son todos los libros del Nuevo Testamento. Son 27 libros. Si tomamos los libros del Antiguo, que son 39, más 27 del Nuevo, da un total de 66 libros y 3.163 versículos. Muy bien, hemos aprendido bastante la estructura de la Biblia. Vamos a hacer 5 preguntas para repasar la lección. Voy a contar a 5 segundos. Primera pregunta, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Muy bien, 39. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Muy bien, tiene 27. ¿Cuántos libros hay en total sumando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? 66. Muy bien, vamos bien. Cuarta pregunta, ¿en cuántas partes principales se divide la Biblia? ¿Y cuáles son sus nombres? En 2 partes. Y sus nombres son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y última pregunta, ¿qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. Es un libro de libros o una colección de libros sagrados. Muy bien, han aprendido bastante en el día de hoy. Ya se saben casi todos los libros de la Biblia. Ahora repasen la lección una y otra vez hasta que ya se los aprendan toditos. Ok, ahorita vamos para las manualidades y la tarea. La tarea les va a quedar aprenderse en el versículo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es la palabra de Dios para nosotros. No sabemos cómo andar, por dónde andar. Ella nos va indicando con su luz y con la verdad de su palabra por dónde debemos de andar. Aprendas en el versículo en casa, y la manualidad es hacer la Biblia con cualquier tipo de papel, con cualquier color de papel, crayolas, colores, marcadores. Puede ser papel con estampado o liso, como ustedes quieran. Pueden poner aquí los nombres de la Biblia, pueden separarlos por grupos para que así sea más fácil aprenderse los libros de la Biblia. Ahora les voy a enseñar un coro que se llama Lámpara es a mis pies tu palabra.